Gracias a Dios una vez más por este tiempo, este momento que nos permite compartir juntos. Y siempre es bueno que recordemos que la palabra de Dios que dice Él es viva y eficaz. Al nosotros exponernos a ella va a traer bendición, sabiduría, dirección, consuelo, sostén. Todo lo que el ser humano necesita, esa palabra de Dios nos lo da. En este momento nosotros vamos a empezar a escudriñar las escrituras. Específicamente vamos a estar leyendo algunos pasajes del libro de los Hechos, capítulos 25 y 26, y le pido por favor que usted busque su Biblia. Muchas veces por el desconocimiento que las personas han tenido a través de los años de quién es Jesús, hay tal confusión, hay tal desfiguración de quién es Él, de lo que Él vino a hacer, de lo que Él quiere ofrecernos y de lo que Él espera de nosotros si recibimos ese ofrecimiento, que muchos han llegado a denigrar, han llegado a menospreciar, han llegado a decir cosas horrorosas acerca de Jesús. Hoy, justamente, vamos a hablar de una persona que creyó que Cristo era lo peor, Jesús era lo peor que podía existir en la tierra, y de otros tantos que lo llamaron un tal Jesús. Hoy vamos a leer estas porciones y nuestro deseo es que la palabra de Dios traiga conocimiento, nos redarguya y podamos abrir nuestros corazones a eso que Él nos ofrece, que es paz, que es vida eterna, que es salvación. Regresamos. Según Hechos capítulo 25, dice que un hombre llamado Festo fue nombrado por Roma para que fuera el gobernador en una ciudad de mucha importancia en el tiempo del Señor, llamada Cesarea. Antes que él estuviera ahí, otro gobernador estaba, llamado Félix, y durante ese tiempo, 2 años antes de llegar Festo, fue llevado un hombre preso. Este hombre se llamaba Pablo, y los que lo acusaban, las personas que levantaron expedientes en contra de él, dejaron a este hombre con una acusación muy deteriorante, muy fea. Y al hacerse el cambio y poner Roma otro gobernador, inmediatamente se levantaron y fueron en comisión para acusar a este hombre de lo que ellos decían que él era. Este Festo visitó Jerusalén 3 días después de haber sido nombrado, y allí llega un grupo de personas, dice, de los principales sacerdotes y de personas muy influyentes, a decir nuevamente que este expediente tenía que ser activado porque ese hombre, ellos le llamaron, según Hechos 24:5, dice, un hombre que es verdaderamente una plaga, que provoca disturbios en el mundo entero entre los judíos y que es líder de una secta llamada los Nazarenos. Esta fue la presentación inicial que le hicieron a este nuevo gobernador. Él los escucha, regresa, dice, unos entre 8 y 10 días más tarde a Cesarea, y se abre el caso nuevamente. Él escucha a este hombre del cual lleva una fama tan fea, y después de escucharlo se da cuenta que lo que estaban diciendo no tenía nada que ver con aquel tipo de crímenes que él conocía, crímenes que las personas han hecho a través de la historia, y de que él como gobernador había tenido que muchas veces verse como juez ante estas cosas. Él, repito, se dio cuenta que este hombre no era uno que había cometido crímenes de ese tipo, y se queda oyendo y se da cuenta que lo que se le está planteando, las acusaciones, tienen que ver con la religión de los judíos, y esta es la frase, con un tal Jesús que ellos decían había muerto y que Pablo aseguraba que estaba vivo. Así que esta es la primera audiencia
ya en Cesarea, que Festo escucha de labios de esta comisión qué estaba pasando y del mismo Pablo, se da cuenta, repito, que no es un criminal, lo deja preso y pasan algunos días. En todo lo que ocurre en la tierra, en todo lo que ocurre en la vida del ser humano, Dios tiene conocimiento de esto y muchas cosas Dios las permite para que sus planes y sus propósitos se cumplan. En todo lo que hay, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios tiene, su mano y su dirección, hay un propósito que muchas veces a nuestra vista humana, natural, no es alcanzable por nuestros ojos, pero que Dios sí sabe qué está haciendo. Un tiempo después de haber escuchado el gobernador Festo a Pablo, recibió una visita a unos amigos que eran los reyes Agripa y su esposa Berenice. Fueron a él a propósito de ese nuevo nombramiento. Y mientras hablaban, este gobernador Festo les plantea el caso Pablo y les dice lo que él ha estado pensando, lo que oyó, las acusaciones que recibió. Y cuando habla acerca de esto, él se refiere a este hombre como alguien que no era criminal, sin embargo había recibido una acusación muy seria como ser una plaga, traer disensiones en la tierra, ser una persona líder de una secta. Estas cosas eran acusaciones muy fuertes cuando eran presentadas delante del gobierno romano, porque Roma no permitía a ninguna persona que fuera un disidente, que fuera una persona que trajera disturbios, porque Roma implantaba lo que ellos llamaban su paz, la paz romana. Así que cuando recibe el rey Agripa y su esposa Berenice este cuadro de este hombre, el rey dice: a mí me gustaría escucharlo, me gustaría oírlo. Y Festo le dice: mañana lo oirás. Se hacen los preparativos y al día siguiente Pablo es llevado delante del gobernador, delante de los reyes, delante de otros que estaban ahí, oficiales, guardias, etcétera, que habían sido invitados en ese momento para oír a este hombre, a quien el rey, el gobernador Festo lo presenta al rey Agripa de esta manera: aquí veis a este hombre acerca de quien todo el mundo, el pueblo judío, me hizo una petición a gritos de que no debe vivir más. Así que lo que los judíos, los acusantes, estaban diciendo y pidiendo a este nuevo gobernador es: debe morir, Pablo debe morir. Y él sigue diciendo: pero yo no encontré que había hecho nada digno de muerte. Hechos 25, capítulo 25, 24 y 25. Y entonces en el capítulo 26, versículo 1, Pablo escucha decir a este rey, y Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar a tu favor. A partir de ahí, nosotros vamos a escuchar la defensa de Pablo, lo que Pablo presenta como defensa. Y antes de que empecemos a ver esto, quisiera, para nosotros que estamos de este lado de la historia, que retengamos dos cosas básicas en nuestra mente mientras escuchamos lo que sigue acerca de lo que Pablo estaba diciendo, estaba respondiendo a ese interés de esas personas de escuchar su defensa. En primer lugar, el preso al que estaban acusando los judíos, la plana alta religiosa y la élite, la aristocracia judía, que estaba pidiendo al gobernador, este preso no había sido hallado culpable por este hombre que es imparcial y está tratando de oír qué está pasando. En segundo lugar, este preso está recibiendo una sentencia, o está deseando, los judíos están deseando que él reciba una sentencia de muerte sin haber realmente una base, un hecho, una evidencia, un crimen que lo implicara en eso. Y luego las acusaciones
que Pablo, de las acusaciones que a Pablo se le hace y de lo que Pablo ha estado diciendo en el tiempo que él ha oído, a este gobernador se le quedó algo fijo en su memoria. Y es esa frase que dice, ese tal Jesús, que dicen que ha muerto y que Pablo asegura que está vivo. Con estas dos cosas nosotros debemos quedarnos para poder comprender todo lo otro que sigue. Y empezamos viendo inmediatamente las palabras que Pablo usa como defensa. En realidad, Pablo no se está defendiendo como lo haría cualquier persona, sino que empieza a hacer un relato, empieza a dar la secuencia de los hechos que lo llevaron hasta ese punto. Y lo primero que él hace es decir cómo era su vida anterior antes de él estar en prisión. ¿Qué fue lo que ocurrió en su vida? ¿A qué estaba interesado? ¿Cuáles eran sus metas? ¿Qué era lo que él tenía como objetivo? Y entonces dice que él había sido educado para ser fariseo, era fariseo, que era una secta a la que de las más fuertes que había en Israel, personas que decían, querían conocer la Biblia, y lo que era la Biblia para los hebreos, los libros del Antiguo Testamento, y cómo ellos dedicaban sus vidas porque querían apartarse para Dios y ser personas que vivieran conforme a la voluntad de Dios. La palabra fariseo quiere decir apartado, así que ellos decían, por cuanto Dios ha dicho que esto es lo que a Él le agrada y esto no le agrada, nosotros queremos hacer lo que Dios quiere. Sin embargo, habiendo empezado con esa buena intención, al pasar el tiempo, fueron desviándose, fueron no guardando esa visión inicial. Y en el momento en que Pablo está siendo fariseo, muchas atrocidades y muchas distorsiones habían hecho ellos y había entrado a su creencia, había entrado a su forma de ver las cosas y de practicar las cosas. Así que Pablo llega a ser un gran fariseo, dice el cumplidor de todas esas cosas, pero era una persona obsesiva en el cumplimiento de lo que él creía que era la verdad. Y como vamos a ver un poquito más, él mismo lo dice, cómo eso lo llevó a un súper énfasis que lo desfasó de aquello que debía ser la vida santa y la vida que agradara a Dios. Hacemos una pausa para regresar de inmediato. Decíamos en el segmento anterior que Pablo empezó su defensa diciendo cuál había sido su vida. Fariseo de fariseos, completamente inmerso en lo que creía y queriendo defender lo que él entendía que era justo y bueno delante de Dios. Eso es lo primero, establece cuáles son sus creencias y convicciones anteriores. Luego, el segundo elemento que nosotros vemos que él introduce durante esa defensa empieza en el versículo 9 y dice que él, voy a leer, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Fíjese bien, observemos bien esta declaración de Pablo. Él dice, era un gran fariseo, estaba apegado al texto bíblico, a los textos bíblicos, estaba inmerso en las escrituras, creía él que estaba llevando una vida conforme al deseo de Dios, pero inmediatamente cambia para decir, yo ciertamente en aquel tiempo había creído, había llegado a la convicción que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Choca eso, realmente choca.
nos llama la atención, porque alguien que quiere hacer la voluntad de Dios y que se apega a lo que dice la palabra de Dios, es una persona que aprende a amar a su prójimo aunque no esté de acuerdo con su prójimo. Es una persona que respeta que esa vida, porque Dios le dio su imagen, lo hizo conforme a su semejanza y le regaló voluntad, puede elegir, aún elegir, aquello que Dios no quiere. Tendrá sus consecuencias, pero no se puede dejar de amar a alguien que es mi prójimo, que Dios establece que debo amarlo o que debemos amarlo solo porque piense distinto. Este fue el problema de, en ese momento, el llamado Saulo de la ciudad de Tarso, que luego ya es llamado Pablo, después de algo que él va a contar un poquito más adelante. Pero quiero que, repito, observemos ese aspecto, porque esto nos habla mucho y nos va a hablar mucho de los días en que vivimos. Este hombre súper religioso, súper enfocado en querer hacer la voluntad de Dios, de repente dice, yo entendía que mi propósito era hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Así que el nombre de Jesús de Nazaret provocaba en Saulo de Tarso toda clase de animadversión, provocaba un odio profundo y él decidió todo lo que pudiera hacer, lo iba a hacer en contra de ese nombre. Por supuesto, Jesús no estaba en la tierra y entonces él arremetió contra aquellos que eran sus discípulos. Y es lo que está diciendo aquí, versículo 10, quiero que usted escuche conmigo, escuche cuando yo lea los versículos 10 y 11, para que usted vea hasta dónde llega su odio en contra del nombre de Jesús y sus seguidores. Y dijo, y esto es precisamente, estoy leyendo Hechos 26:10, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Versículo 11, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Cuando nosotros leemos esos dos versículos, Pablo nos está dando la medida de su furia, de su crueldad, de su maltrato, de su enfoque destructor, violento. En la versión antigua dice, locamente enfurecido. Él mismo le da nombre a esa manifestación de odio, de super odio contra aquellos que creían en el Señor, eran sus discípulos, y contra el nombre de Jesús. Así que Él nos dice, y quiero que esto lo tengamos en nuestra memoria, como dije hace un rato, para ir construyendo lo que le está pasando a este hombre que ahora está preso y está dándole su testimonio al gobernador, a los reyes y a los que estaban ahí con ellos. ¿De dónde viene su historia? ¿Por qué él está en ese lugar? Y entonces nos hace, después de decir, era fariseo y lo que yo creía que era el propósito en mi vida y lo que hice en contra de todos los que decían ser cristianos, entonces nos dice qué le ocurrió. ¿Qué pasa en su vida de manera inesperada? Mire cómo lo dice en el versículo 12, ocupado en esto. ¿Qué es lo que está significando? Ocupado en destruir, en dar su voto para que los asesinaran a los cristianos, perseguirlos de una sinagoga en otra, encarcelarlos, golpearlos, tratar de que ellos blasfemaran en contra del Señor. Todo lo que estaban sufriendo los cristianos en ese momento, porque este hombre se había levantado, era terrible. Este hombre realmente estaba obstinado, se había obsesionado con eliminar todo lo que recordara el nombre de Jesús. Así que él dice, ocupado en esto, a él le ocurre algo. Recibido
unas cartas que lo autorizaban para ir a otras naciones a buscar a esos cristianos. Y entonces, camino a Damasco, dice él, en un momento específico del día, antes de llegar a Damasco, una luz del cielo sumamente brillante, una luz que sobrepasaba la luz del sol de mediodía, dice que lo rodea a él y a los que iban con él. Así que no es un fenómeno que ve Saulo, Pablo, solamente Pablo, sino que los que estaban con él también lo vieron. Esto es muy importante, porque mucha gente cuando escucha el relato de Pablo, piensa que Pablo tuvo una alucinación. Dice aquí que todos vieron la luz, fueron rodeados por esa luz superior a la brillantez de la luz del sol a mediodía. Y entonces dice que en ese momento caen todos al piso y él oye una voz que le dice, y lo voy a leer, versículo 14, y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía. Así que todos ven la luz, pero la voz la oye Pablo. Y esa voz se dirige a él, y esa voz lo llama a él por nombre, y le dice en idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 2 veces menciona su nombre. Hace una pregunta, la voz que él está oyendo. ¿Por qué me persigues? Y antes él ha dicho que él creía que debía hacer toda clase de males en contra de Jesús de Nazaret. Así que ahora esta voz le dice, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía él? Estaba persiguiendo a ese tal Jesús de Nazaret. Y en este momento esta voz se identifica y le dice, ¿por qué me persigues? E inmediatamente le dice, ¿cuán absurda es tu lucha? Le dice a Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar patadas en contra de ese filo que se colocaba detrás del buey para que cualquiera que quisiera si el buey quería devolverse o patear, se hiriera él mismo, no hiriera al que llevaba el arado. Y el Señor está diciéndole, cuán duro te es dar patadas en contra de aquello que te va a hacer daño. Así que de repente esta voz le está diciendo, estás en un camino errado y estás luchando en contra de quien no puedes luchar. Te estás haciendo daño a ti mismo. Desconcertado porque está en medio de una luz inmensa a mediodía y oyendo esta voz, Pablo dice lo siguiente. Versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú que me estás hablando? ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué impacto recibiría ese hombre en ese momento? El hombre que se había levantado en soberbia, en orgullo, en altivez, en furia, en maltrato, en violencia, en crueldad, el hombre que entendía que ese era su propósito en la vida, encontró el propósito para su vida, destruir el nombre de Jesús, destruir a los que seguían a Jesús. Este hombre, de repente, un día que entiende que va a alcanzar a otros y llegar a cumplir su objetivo en Damasco, es encontrado por Cristo. Y es encontrado por Jesús, ese a quien él perseguía. Es encontrado por el mismo contra el cual él se había levantado. Es encontrado por aquel que él odiaba, que lo estaba llamando. Y lo estaba llamando a reflexionar, a meditar. Él que se creía poderoso en ese momento estaba en el suelo, oyendo la voz poderosa de aquel Jesús que él intentó destruir. Y entonces Cristo le dice lo siguiente. La voz que está hablando con él, Jesús, se identifica, le dice, pero levántate y ponte de pie,
porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abras, atención aquí, por favor, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Estas son las palabras que Pablo oye, escucha, estando en el piso. Primero, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Segundo, le dice a Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y tercero, le dice a este hombre en un instante el resumen de lo que sería el nuevo propósito para su vida. En ese momento, Jesús de Nazaret le está diciendo, a partir de ahora, tú vas a dejar de ser lo que habías sido y vas a empezar a ser aquello que he planeado para ti desde mi eternidad. Y en este propósito que Pablo está relatándole ahora a Festo y a los reyes y a los que estaban presentes, este propósito es lo que le dio sentido, lo que le dio dirección a su vida. Él está recordando ese momento de encuentro cuando Jesús lo detiene, cuando Jesús alumbra, cuando Jesús habla, se identifica y le redimensiona su vida. Él está recordándole, él está diciéndole a esas personas, recordando este momento, que a partir de ahí algo ocurrió en su vida. Él lo dice de esta manera, en el versículo 19, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Está diciendo, a partir de ese momento, entendí que vivía en desobediencia, que estaba en contra de los planes de Dios. Y no fui desobediente. Decidí obedecer. Lo que estaba recibiendo era una visión celestial. Vamos a hacer una pausa porque quiero venir al propósito que Jesús le está revelando a este hombre en ese momento. Al gran perseguidor, al gran violentador de las convicciones, al gran maltratador de personas inocentes. Quiero que veamos cómo justamente en ese momento cumbre de la vida de Pablo, Jesús lo detiene. Y lo detiene para hacer bien a su vida, para cambiar su óptica y para que comprendiera realmente que los planes de Dios están por encima de los planes del hombre. Vamos a hacer un momento de descanso, regresamos de inmediato para continuar con este estudio. La primera cosa que en este propósito dado a Pablo, que este hombre, el preso en ese momento, comunica, es que el Señor le dijo, que lo llamaba, levántate, ponte en pie, porque me he aparecido a ti para designarte como ministro y testigo. Pablo está diciendo, esa voz que era la voz de
ese tal Jesús al que yo pensaba destruir, me dijo que me estaba llamando a ser un siervo de Él y a ser una persona que diera testimonio de las cosas que Él me estaba enseñando y me iba a enseñar. Las cosas dice que has visto y que te voy a revelar. Detengámonos un momento ahí. Jesús lo estaba llamando a ser un testigo. Lo estaba llamando a que proclamara lo que había visto. ¿Y qué había visto ese hombre durante ese tiempo? Había visto a personas que habían sido violentadas, maltratadas, golpeadas, encarceladas. Muchos habían muerto. Personas que estaban continuamente siendo perseguidas, estando de un lugar a otro para defender sus vidas. Había visto que aún golpeándolos, que aún forzándolos a maldecir, ellos habían permanecido fieles a ese tal Jesús. ¿Qué había en ese Jesús que hacía que estas personas, a pesar de ser maltratadas, a pesar de ser violentados sus derechos como personas, como humanos, permanecieran diciendo, no vamos a negar su nombre? Preferimos morir, preferimos ser encarcelados, preferimos ser despojados de nuestros bienes antes que negar a Jesús, el que nos ha salvado, el que nos ha dado vida eterna, el que ha traído una vida distinta a nuestras vidas. Eso era lo que había visto Pablo durante su tiempo de perseguidor, de maltratador, de ser un furiosamente enloquecido en contra del nombre de Jesús. Así que Jesús le está diciendo ahora, tú vas a contar a otros lo que has visto. Tú vas a contar que esa fe que ellos tienen en mí les da el poder de, aún recibiendo persecuciones, permanecer firmes, fieles, sabiendo que lo que han recibido de mí es vida eterna. Y sabiendo que aunque estén en este tiempo, por un poco de tiempo, sufriendo y padeciendo, lo que les espera es bendición. Y aunque estén sufriendo aquí, cuéntales lo que has visto. Ellos saben que yo estoy con ellos, aunque estén padeciendo persecución. Este impacto quería Jesús que Pablo lo dijera. Y justamente este día que está dando testimonio de eso, lo está contando. La segunda cosa que el Señor le pide es que, dice el versículo 18, versículo 17, tú vas a ser enviado a los judíos y a los gentiles. Tú vas a ser enviado. Tú vas a ser uno que llevará en mi nombre un mensaje tanto a judíos como a gentiles. Eso quiere decir a personas de cualquier nación. Yo quiero que esto sea bastante claro en este momento. Cristo antes de salir, Jesús antes de salir, le había dicho a sus discípulos que ellos debían ir por todo el mundo, diciéndole al mundo, a las personas de las diferentes naciones de la tierra, que Él era el Salvador, que había venido a sufrir, morir por ellos, colocarse en sus lugares, recibir su castigo, para que ellos por la fe, si así lo querían, recibieran salvación, perdón de pecados y vida eterna. Este fue el mandato. Y empezando por los primeros apóstoles y ahora viendo a Pablo, estaba Jesús diciendo lo mismo. Reiteraba, quiero que los que me conocen digan a otros que yo los amo, digan a otros que tienen oportunidad de salvación, digan a otros, los que me conocen, los que son mis testigos, que todo aquel que por la fe cree en mí tiene vida eterna. Y entonces Pablo está diciendo, Él me dijo ese día, ponte de pie, tú vas a hacer esto. Lo próximo que Él les cuenta está en el versículo 18. Y este versículo es clave para comprender la pasión que ahora este hombre tiene y la aceptación que tiene de haber sido acusado injustamente, como si hubiera sido un criminal, sabiendo que no lo era. Lo aceptaba con gozo, como él decía, porque él había comprendido la magnitud del impacto de este mensaje.
Mire cómo él lo dice. En el versículo 18 dice que Cristo le habló diciendo. A mí me impresiona mucho porque este hombre se aprendió de memoria. El Espíritu de Dios grabó en Pablo lo que el Señor le dijo ese día. En 2 ocasiones más vemos que él da su testimonio y él repite esto. Eso fue grabado en su interior. En el versículo 18 está el para qué, está la misión, está el propósito, está el cambio, está la nueva dirección que Cristo le da a su vida. Y le dice para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. No puedo pasar de largo esto porque aquí está la esencia, aquí está el cambio, aquí está lo que va a dimensionar su vida, aquí está la misión y su propósito. Esto que Cristo le está diciendo en este momento es lo que enfoca a Pablo, es lo que le dice, este es el camino, esta es la razón para la cual naciste. ¿Y qué es lo que Cristo dice en estos momentos? Es algo precioso lo que el Señor le está diciendo. Le está diciendo, mira, tú vas a abrir sus ojos. Por medio de este mensaje, de ser testigo de lo que has visto y de lo que yo te voy a revelar. De ser testigo de quién soy yo. De ser testigo de que aunque tú me hayas perseguido, yo estoy por encima de tu persecución porque yo soy el Dios eterno. Por medio de este mensaje, cuando la gente lo escuche y lo crea, sus ojos van a ser abiertos. Ellos van a dejar de ser ciegos. ¿A qué ceguera se está refiriendo Jesús? A la misma que había tenido ese antes de ser Pablo, Saulo de Tarso. Creer que estaba bien, que caminaba bien en su religión, que él podía hacer eso en nombre de Dios y que estaba ayudando a Dios en sus propósitos, de quitar de en medio a los infieles, de no hacer caso a esas enseñanzas. Y ahora el Señor le está diciendo, por medio de lo que tú estás viviendo, de lo que yo te voy a enseñar, de lo que yo te voy a revelar acerca de mí mismo, tú vas a decir a otros este mensaje. Y si ellos creen, si ellos tienen fe en mí, si ellos creen la palabra que tú estás diciendo, que yo te estoy diciendo, entonces sus ojos serán abiertos. Una y otra vez, mientras Cristo estuvo en la tierra, permaneció diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y permaneció diciendo, yo he venido para quitar la ceguera a los que son ciegos, para que vean los que no ven, y para los que aún sabiendo que puedo quitar la ceguera, permanecen en su obstinación, no quieren recibir el mensaje, ellos permanecerán ciegos aunque creen que vean. Ese fue el aspecto que envolvió la vida de Pablo, creyendo que veía, decía yo veo, y no aceptaba la luz que es Cristo Jesús. Ahora él está viendo que la luz en la que él vivía eran tinieblas. La luz que resplandeció alrededor de él era mayor que la luz del sol, porque aquel que hizo el sol es la luz, y dice la Biblia, él permanece en la luz inaccesible. En este momento, Pablo es alumbrado, sus ojos espiritualmente empieza a ver, y dice entonces que el Señor le da la autoridad de, mira, cada vez que tú hables, va a haber gente que te va a creer, va a haber personas que van a creer en mí. Sus ojos serán abiertos. Pero lo próximo es que tú vas a poder decirles que yo tengo el poder de trasladarlos, sacarlos de la oscuridad en que viven, las tinieblas en que viven, y el poder del que tiene en esclavitud a todos los que están en tinieblas. Hago una pausa para volver a este punto tan pronto regresemos.
De pie delante de los reyes, del gobernador y de los presentes, Pablo continúa su relato acerca de cómo su vida fue cambiando, quién había sido, qué había hecho, cómo Cristo lo había encontrado en el camino y qué mensaje le daba el Señor para que el propósito para el cual había sido creado Pablo fuera extendido, fuera dado a conocer por medio de las palabras que Cristo le encomendaba en ese momento. Así que él dice, esta ceguera espiritual puede ser quitada por medio de aquel que es la luz del mundo. Él les dice, todo el que está bajo el dominio del diablo, de Satanás, está viviendo en tinieblas, está bajo la autoridad del pecado. Pero el que le cree a Cristo, el que toma a Cristo, el que pone su fe en Cristo, recibe vista espiritual, recibe salvación, dice, perdón de los pecados. Cristo mismo lo menciona en el versículo 18, para que reciban por la fe en mí el perdón de los pecados, y recibe vida eterna, y recibe la capacidad de poder vivir la vida que Cristo ofrece en santidad. Al final del versículo 18, Cristo dice, por la fe en mí reciban el perdón de sus pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esta es una parte que se le olvida a millones de personas cuando piensan en Jesús. Jesús vino a la tierra, nos muestra el amor del Padre de manera real, ofreciéndose Él mismo, muere en la cruz, padece, para darnos vida, para que al Él dar su vida, simbólicamente todo aquel que le cree reciba vida eterna, sus pecados sean borrados, sea trasladada esa persona de la oscuridad y del dominio del diablo a la luz y al dominio, al gobierno de Dios, aprenda a recibir cuál es la voluntad de Dios y quiera hacerla, y esa persona empiece a vivir un estilo de vida diferente. Cristo vino no solo a salvarnos, sino a santificarnos. Cristo vino a darnos una vida diferente, ya no caminando conforme a nuestro deseo o conforme al que gobierna las tinieblas, sino conforme a su voluntad. Es lo que Cristo hizo en la tierra mientras estaba. Y le está diciendo a este hombre, le dijo a Saulo ese día, te vas a levantar a decir eso. Y ese día, delante de aquellos que querían oír su defensa, les está diciendo lo mismo. Todo aquel que cree en Cristo recibe el perdón de sus pecados, es llevado por Dios, sacado por Dios a una nueva residencia que se llama el gobierno de Dios, que se llama territorio de luz. A esas personas, dice Saulo, aquellos que le creen al Señor, así como yo fui tomado de donde estaba y sacado de mis errores y confusiones y trastornos desde el punto de vista énfasis en mi religión versus hacer la voluntad de Dios. Fui sacado de ahí, trasladado al gobierno de Dios para ser testimonio, como lo estoy dando hoy, y testigo de que Cristo es real, de que ese tal Jesús es real, está en el cielo, es Dios. Él se hizo carne para venir a darnos esta salvación. Y entonces en el versículo 22, Pablo va coronando su defensa, que como dije hace un rato, no es una defensa, es un relato de lo que le pasó. Y está diciendo en el versículo 22 del capítulo 26, así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por su motivo o por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto a los gentiles como al pueblo judío. Y Pablo, este testigo que el Señor ha levantado para que fuera a anunciar tanto a judíos como a gentiles, está diciendo en ese momento, Cristo
vino a hacer algo que Dios el Padre había establecido. Y este es el resumen. Ponga atención porque en este momento vamos a hacer una compilación de lo que ese tal Jesús, desconocido por los judíos acusadores y por Festo y por Agripa y por Berenice, Pablo ahora se ocupa de decirlo para que ellos lo conocieran. Pablo no se avergonzó de su condición. Pablo dio testimonio de quién era ese Jesús. Fíjese lo que dice de ese tal Jesús. Dice, Dios había anunciado que enviaría a ese Cristo, su Mesías, a la tierra. Y que cuando ese Cristo viniera, sería aborrecido, menospreciado, crucificado por los hombres. Dios había dicho a través de Isaías, a través de David, que él iba a padecer. Así que Saulo está diciendo, Pablo en este caso está diciendo, yo no estoy diciendo nada, no estoy proclamando nada, no estoy nada más que diciendo la verdad que Dios ha dicho. Ese Jesús que me encontró en el camino, que me detuvo, que tuvo misericordia de mí, es aquel a quien Dios envió como su Mesías. El Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro para enseñarnos las palabras de Dios, para mostrarnos el amor de Dios y para llegar a la cruz, no como un impotente, sino como uno que voluntariamente daba su vida para que usted y yo, si creemos en ese sacrificio de Cristo, tengamos también vida eterna. Y entonces él sigue diciendo, Dios anticipó de antemano que él, su Cristo no quedaría en la tumba. Él resucitaría. Él tendría poder sobre la muerte. No sería un maestro más que murió y quedó enterrado. Su cuerpo no vería corrupción. Así que tenía poder para vencer la muerte. Por eso al tercer día se levanta de la tumba, resucita y se muestra a aquellos que el Padre había establecido que Él se mostrara. Lo próximo, dice Pablo, es que Dios había anticipado que el Mesías a quien Él enviaba iba a ser luz para aquellos, tanto judíos como naciones de la tierra, que quisieran creer que Él es la luz del mundo. Él vino a alumbrarnos, Él vino a sacarnos de nuestra oscuridad, Él vino a darnos vida espiritual y vista espiritual. Él vino a decirnos, no tienes por qué quedarte atrapado en el dominio de Satanás. No tienes por qué vivir en la oscuridad espiritual. Puedes venir a mí porque yo soy la luz del mundo. Dios lo había anticipado. Pablo está diciendo, solo digo eso es lo que estoy anunciando, a eso fui llamado. Y dijo a ellos, toda persona que crea en Jesús, así como Él me lo dijo cuando iba camino a Damasco, y pone su fe en Él, esa persona recibe perdón de los pecados. Y esa misma persona recibe promesa de vida eterna. Y esa misma persona es llamada por Jesús a caminar en santidad. Es la parte que establece la diferencia entre haber sido una persona viviendo en tinieblas y ahora viviendo en la luz. Jesús vino a darnos una vida nueva, una calidad de vida nueva. Y esa vida se llama santidad. Es la naturaleza de Dios en nosotros. Es decir, sí a lo que Dios dice sí y decir no a lo que Dios dice no. Es decir sí a la verdad y no a la mentira. Santidad es decir, yo quiero someterme al deseo de Dios y no seguir diciendo, yo quiero hacer mi voluntad. Santidad es elegir la pureza en lugar de la inmundicia. Santidad es decidirse a detener la ira, la furia, la mentira, el engaño de nuestras vidas y decir al Señor, yo quiero que tú establezcas tu presencia en mi vida para caminar entonces no solo satisfaciendo mis deseos, sino satisfaciendo tu voluntad. Eso es santidad. Y Pablo les está diciendo, todo el que le crea y quiera recibir esa manera de ser, de vivir, lo puede tener. Y entonces Pablo, ya se llamaba Pablo,
establece algo que se nos olvida. Dios nos dice claramente a través de Cristo que el que gobierna este mundo, sus leyes, sus tendencias, sus corrientes, Cristo le llamó el príncipe de este mundo, es Satanás, al que él reprendió cuando vino a tentarlo en el desierto. Cristo enseñó, y Pablo está repitiendo en ese momento, porque lo aprendió de Jesús, el que lo encontró en el camino, y está diciendo, Dios quiere sacarnos de ese gobierno, de ese dominio, y llevarnos a su gobierno, a su autoridad. Y todo el que quiera puede hacerlo, porque Jesús tiene el poder de sacar personas y trasladarlas de esa esclavitud del pecado, de esa ceguera espiritual, de ese rechazo a Dios, a vida en abundancia. Les está diciendo a aquellos que lo tenían todo según el mundo, que a ellos les faltaba lo que posiblemente a ti te falte hoy. Les está diciendo que Cristo sigue ahí, que Jesús sigue ahí ofreciendo vida eterna y todo aquel que le crea puede tenerla. Solo basta reconocerlo como Salvador, aceptarlo como Señor y decirle cada día, Señor, quiero caminar en el camino estrecho que lleva a la vida y que pocos son los que lo hallan. Y entonces este mensaje que Pablo está dejando allí, el preso, el hombre acusado, al hombre al que han llevado allí injustamente, está ofreciendo amor. En él no hay odio, porque él aprendió a vivir la vida de amor que Cristo regala. Él fue perdonado y ahora está proclamando el mensaje de perdón. Él fue amado por Jesús. Él está hablando del amor de Jesús a estas personas. Y Pablo está diciendo, este es el mensaje que Jesús de Nazaret me envió a decir. Por eso estoy preso. No por un crimen, no por haber transgredido la ley de los hombres ni la de Dios, sino por hablar del amor de Dios. En Hechos capítulo 9, Cristo le dijo a una persona a quien mandó hablar con Pablo para que recibiera todo lo que es la salvación. Le dijo, yo le voy a mostrar a él cuánto él va a padecer por mi nombre. Ese día, Pablo está dando testimonio de que a pesar de recibir tantos maltratos, encarcelamientos, azotes, Pablo se vio en tantas situaciones dolorosas. Él permanecía firme porque el Jesús que lo encontró lo seguía fortaleciendo. Pablo nos recuerda hoy a tantos cristianos que están siendo perseguidos, maltratados, encarcelados, despojados de sus bienes, que han encontrado a hombres furiosos que se han ensañado contra ellos en países donde no se puede hablar de Jesús, no se puede hablar de su nombre y no se puede elegir ser cristiano. Mueren miles anualmente. Pocos hablan de eso, ese no es un tema que interesa. Pero el Señor nos enseñó que al final esto iba a ocurrir. Y esos que son maltratados y que dicen seguiremos siendo fieles, y los que aún todavía no tenemos ese maltrato, ni somos perseguidos de esa manera, seguimos diciendo queremos ser fieles a Jesús. Sabemos que Él es el Salvador, sabemos que nos ha llamado a una vida santa, y aunque el mundo hoy elige la inmundicia y elige no querer saber de Jesús, no querer saber de Dios, tal y como dice el Salmo 2, el Señor nos sigue invitando porque Él ama a que todo aquel que quiera creer en Él sea salvo. Escuche, no cambie eternidad por años, por días, por meses. Permítele al Señor Jesús tener un encuentro contigo hoy como lo tuvo
aquel hombre llamado Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo. Permítele al Señor que Él entre a tu vida. Abre tu corazón para que lo recibas, como lo hice yo un día y lo han hecho miles de cristianos a través del tiempo. Permítele que entre. Él va a cambiarte. Él va a darte perdón de pecados. Él te va a dar herencia entre los llamados a ser santos, a caminar en santidad. Y aunque hoy el pecado es tan barato, Cristo sigue diciendo que el pecado lleva a muerte eterna. Recíbelo, es nuestra invitación. Déjalo entrar. Él va a cambiarte. Y eso para Dios se llama conversión. El tal Jesús sigue teniendo poder hoy para hacer lo mismo que hizo ayer, cambiar nuestras vidas y darnos vida eterna. Que el Señor te bendiga.